Nehemías capítulo 9. Again, those of you visiting us, we go verse by verse through the Old Testament on Wednesdays, verse by verse through the New Testament on Sundays. Para aquellos que nos están visitando, nosotros estudiamos la Biblia versículo por versículo, el Antiguo Testamento los miércoles y el Nuevo Testamento en los domingos. And tonight we're going to study the longest prayer in the entire Bible. Esta noche vamos a estudiar la oración más larga que se encuentra en la Biblia. It's right here in Nehemiah chapter 9. Se encuentra aquí mismo en Nehemías capítulo 9. And this prayer is a reminder for us of the importance of prayer. Y esta oración es un importante recordatorio de lo que es ser la oración. Let me remind you of some of the ways we can pray as Christians. Déjame recordarte maneras en que podemos orar como cristianos. We can pray for ourselves in prayer. Podemos orar por nosotros mismos en la oración. We don't have to pray alone. We can pray with friends. No tenemos que orar solitos, podemos orar con amigos. And not only that, we can pray for our friends. No solamente eso, sino que podemos orar por nuestros amigos. Yeah, that's what that cat's doing. Did you see that? Es lo que está haciendo el gatito, por favor. Praying for their friends. Pidiendo, orando por sus amigos que se Please engorden. God, Dice, if you can't make me thin, make all my friends fat. Señor, por favor, si no me puedes hacer delgadito, haz que mis amigos sean gorditos. But the prayer we're going to read tonight is a biblical prayer. Pero la oración que vamos a ver esta noche es una oración bíblica. It's a prayer full of faith, a prayer full of Bible verses, a prayer full of Bible promises. Es una oración llena de fe, de promesas de la Biblia y de versículos de la Biblia. It's a prayer of repentance. Una oración de arrepentimiento. A prayer where people are asking God to forgive them in their city for their sins. Y es una oración donde la gente está pidiendo que Dios les perdone por sus pecados y por su ciudad. It's a prayer that is reminding them of who God is and what God has done. Una oración en donde se recuerdan quién es Dios y qué está haciendo Dios. Church, it's a powerful prayer because it's a prayer that God heard, a prayer that God answered. Es una oración poderosa y es una oración que Dios escuchó y que Dios respondió. And the good news for us as Christians today is that God still hears and answers prayer. Y las buenas noticias es que esta noche Dios todavía escucha y responde a nuestras oraciones. Listen to how the Bible tells us to pray over in 1 Thessalonians 5, 17 and 18. Miremos junto cómo es que la Biblia dice que debemos orar. Pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. So we're going to see these believers in the city of Jerusalem praying. Entonces vamos a ver aquí los creyentes que están en la ciudad de Jerusalén, cómo están ellos orando. It's a prayer God's going to answer, a prayer that God's going to use to bless their city. Es una oración que Dios va a responder y que Dios va a utilizar para alcanzar esa ciudad. Remember, that's one of the main reasons we're studying Nehemiah. Recuerda que esta es una de las razones principales por la cual estamos estudiando Nehemías. We've learned that God loves our city and God loves people and God wants to bless our city through the church, through Christians that live in the city. Hemos aprendido que Dios ama nuestra ciudad, Dios ama al pueblo que está en la ciudad y Dios quiere usar la iglesia para alcanzar a ese pueblo de esta ciudad. And we're going to be reminded tonight one of the main ways that happens is prayer. Vamos a recordar que esta noche una de las maneras principales que ocurre esto es por la oración. As God's people cry out and pray to Him to bless and change and transform the city. Cuando el pueblo de Dios clama al Señor para que Él cambie, transforme y ayude a la ciudad. So let's begin our Bible study and open up with your Bibles, please, to Nehemiah chapter 9. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico. Abramos las Biblias al libro de Nehemías, capítulo 9. You can remember, here at our church, Calvary Chapel, we read our Bibles. We will always open the book. We talked about that last week. You need to bring your Bible or buy one. We study the Bible here. Recuerda que en el Capilla Calvario Rosarito estamos siempre abriendo las Biblias, siempre estamos leyendo la Biblia y es importante que tú la tengas en mano y si no, puedes conseguir una. Of course, if you forget it, we'll read it to you too. Claro, si te olvidas, también te la vamos a leer. So we're going to begin by reading verses 1 and 2 Y together. comenzaremos leyendo versículos 1 y 2 juntos. Nehemiah chapter 9, verses 1 and 2. El día 24 de ese mes los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. In English, on the 24th day of the same month, the Israelites gathered together, fasting, wearing sackcloth, having dust on their heads. Those of Israelites' descent had separated themselves from all foreigners. They stood in their places, they confessed their sins and the wickedness of the fathers. Now, keep in mind what's been going on here. Recordemos ahora qué es lo que está ocurriendo aquí.
The believers in Jerusalem have completed the greatest building project in history. Los creyentes en la ciudad de Jerusalén han completado el proyecto de construcción más grande de la historia. Under the leadership of godly Nehemiah, they rebuilt the walls of their broken down city in just 52 days. Bajo el liderazgo del piadoso Nehemías han podido reconstruir su ciudad en solamente 52 días. And last week we saw a spiritual revival begin to break out. La semana pasada vimos cómo el revivamiento espiritual empezó a estallar. As Ezra and the people broke out the book, remember that? They opened the book, the law, the Bible. Cuando el profeta Ezra y el pueblo abrieron la ley de Dios, el libro de Dios ante todos. And they began to teach the Bible, and the people listened, but they didn't stop Y there. empezaron a enseñar la Biblia y la gente escuchaba, pero no pararon ahí. More importantly than just hearing, they decided we're going to go home, we're going to go out into our city, and we're going to apply what we're hearing from in church out there. Más importantemente que simplemente escuchar, dijeron, nosotros vamos a ir a casa, a volver a nuestra ciudad y aplicar lo que aprendimos y ponerlo en práctica. Do you want change in your life, in your marriage, in your home, in your family? ¿Quieres cambio en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida? You must do what the people of Nehemiah did, said, we are going to apply God's unchanging truth to our lives out there. Debes hacer lo que el pueblo de Israel hizo en el libro de Nehemías, que dijeron, vamos a aplicar la verdad y que no cambia de la palabra de Dios a nuestras vidas, que siempre cambian. Now, something powerful happens when God's people reads God's word with an open heart and an open mind. Algo poderoso ocurre cuando el pueblo de Dios abre la palabra y escucha la palabra de Dios con un corazón abierto y una mente abierta. What I usually realize is, you know what? My life ain't lining up to what God says. Lo que normalmente yo me doy cuenta es que mi vida no está alineada con lo que la palabra de Dios dice. So the next question I have to debate is, who's wrong, God or me? La pregunta después de la discusión, pues, ¿quién está equivocado, Dios o yo? The fool says, God's wrong, I don't believe what he says, and they go on and live their life on the path to hell. El necio dice, pues Dios está equivocado, yo estoy bien, a mí no me importa, y continúan en el camino hacia el infierno. Praise God, we're not fools. Gracias a Dios que no somos necios. Amen. Amén. So the Bible always is going to point out some errors in my life and some sins in my life. Entonces la Biblia siempre va a apuntar y a iluminar aquellos errores y pecados que están en mi corazón. So the question is, how do you respond? La respuesta a la pregunta es, ¿cómo vas a responder tú? Let me ask you personally, how do you respond when people around you have the courage to speak truth into your life and point out your sin or your error? Primeramente quiero preguntarte a ti, ¿cómo respondes tú cuando la gente alrededor de ti apunta pecados o problemas o fallas en tu vida? They hurt my feelings. Who are they to tell me what to do? Fool, don't do that. Ellos hirieron mis sentimientos. ¿Quiénes son ellos para decir eso? Y no seas necio, no te hagas el necio, responde con sabiduría. Satan wants me to make excuses or blame it on other people or point fingers at their sin. Don't do it. Satanás quiere que yo haga excusas, que apunte el dedo a los demás o que culpe a los demás o fabricar cosas así. No hagas eso. Guys, when people or God's word point out our sin, please have the maturity to say, I repent. Hermanos, cuando la palabra de Dios o cuando un hermano en Cristo apunta lo que es el pecado, debemos hacer y mirar a Dios y decir, me I arrepiento. repent, I've sinned, I'm wrong, please forgive me, I'm sorry. Those are words that flow out of the mouth of a godly person. Esas palabras que fluyen de una persona de Dios es, yo estoy arrepentido, perdóname, estoy equivocado, he fallado, he pecado. Esas son palabras que fluyen de un Guys, piadoso. that's exactly what's flowing out of the hearts of the people in Jerusalem as revival came. Es exactamente lo que está fluyendo de los labios del pueblo de Israel en este tiempo cuando se están arrepintiendo ante Dios. We see what they did here in verse 1. Check it out. Miremos lo que hacen en el versículo 1, fíjense. They gathered together, they fasted, they wore sackcloth, had dust on their heads. Se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. That is how Jewish believers repented. Así es como se arrepentían los creyentes judíos. Here's how Mexican and American believers do it. I'm sorry, I repent. Please forgive me, I was wrong. Así That's es. acceptable. Hoy en día los creyentes mexicanos y americanos dicen, Señor, me arrepiento, he pecado contra ti, estoy equivocado, Señor. Now, what's cool about them is they could make sure that their repentance wasn't just empty, useless words. They put some action into it. Ellos se aseguraron que sus palabras de arrepentimiento no eran solo palabras vacías, sino que pusieron acción detrás de esas palabras. And what's good about that is the word repentance is an action word. It means to turn, to change Y direction. lo que es bueno de eso es que la palabra arrepentimiento significa darse la vuelta, es una palabra de acción. And we see right here in verse 2, two specific actions these believers took to repent of their sins. Fíjense las dos
dos acciones específicas que ellos tomaron para su arrepentimiento. Right there, verse 2, they separated themselves from foreigners, they stood in their place and confessed their sin. En el versículo 2, se habían separado de los extranjeros y confesaron públicamente sus propios pecados. First, they separated themselves from the foreigners. What does this mean? Primeramente se separaron de los extranjeros. ¿Qué significa esto? It means there were non-believers living around that said, I don't want anything to do with your God. Don't put your beliefs of your God on me. I don't want to follow the word of your God. And they say, okay, I'm a believer. I must separate myself from you, or you will drag me down where you're going to hell. Significa que habían incrédulos que estaban alrededor de ellos por todas partes y esos incrédulos tenían una actitud que decía, yo no quiero nada que ver con tu Dios, no empujes tu religión en mí, yo no quiero saber nada de tu arrepentimiento o tus pecados. Entonces uno dice, yo voy a separarme de eso y ponerme en la actitud de Dios. Remember, these are baby believers who had been living in defeat in the rubble for all their lives. Recuerda que estos eran creyentes recién nacidos y que habían crecido y habían estado en lo que es el escombro de la ciudad, una ciudad derrotada, y habían vivido en derrota. When people accept Jesus on this stage for the first time, they're baby believers. The first thing I say, I know you have friends that hate Jesus, that don't want anything to do with Jesus. I know you love them and care about them. I'm sure they're nice, but you must cut off all relationship with them or they will drag you right back. Cuando viene un creyente nuevo, cuando está nacido en Cristo y acaban de ser bebés espiritualmente, se dice, pues vas a tener que separarte de esas relaciones que te van a arrastrar para atrás. Vas a tener que tener cuidado y separarte por un tiempo para que ellos no te agarren de ti cuando estás débil. The ones that do it, they stick around. The ones that don't, they go right back to the path of hell and you never see them again. Aquellos de ellos que se separan y toman acción para separarse y comenzar su vida nueva en Cristo son los que pueden tener acción, y aquellos que no, otra vez regresan a lo que eran y están otra vez en el camino al infierno. Later on, when you mature in the faith and you're not going to get pulled back into the trash, hey, you can go back there, you can get a relationship going, you can reach them out, show them a light. But at first, you must separate yourself from the foreigners. Al principio debes separarte, pero luego ya cuando eres más maduro, puedes tú ser influencia sobre ellos en vez de al revés. Tú puedes alcanzar y comenzar una amistad con ellos, pero al principio tienes que hacer ese esfuerzo. But then secondly, they confess their sins to God. What does that mean? Segundamente, lo que hicieron es confesaron sus pecados a Dios. ¿Qué significa esto? It means they took responsibility for their own sin. Significa que ellos tomaron responsabilidad por sus propios pecados. Not blaming it on my miserable spouse, not blaming it on the church or the pastor, not blaming it on my past. I have sinned. Please forgive me. I repent, God. No lo estaban culpando a su esposo o su cónyuge miserable. No le estaban culpando al pastor ni a la iglesia ni a su pasado, sino que estaban simplemente diciendo, yo me arrepiento ante ti, Dios. Friends, I hate to say it, but repentance has become a lost art for Christians. Hermanos, es desafortunadamente decir de que el arrepentimiento es un arte ya perdido entre los cristianos. Playing the blame game is real popular in the church, but it's not popular in the Bible or with Jesus. El juego de echar la culpa a la otra persona es algo tan común, pero no es algo que debemos hacer como cristianos. Let me make it even stronger. If you're walking strong with Jesus, you're going to be a man or woman that repents often. Déjame decirlo de una manera más clara y fuerte. Si tú eres un hombre o una mujer que camina con Cristo Jesús, tú te vas a arrepentir frecuentemente y a menudo. Only one person didn't have to repent. That was Jesus. Solo una persona que no tuvo que arrepentirse, y ese fue Cristo Jesús. So these words, I'm sorry, I repent, please forgive me, I was wrong, will be flowing off the mouth of any believer that wants to walk in victory, mainly for the relationships they have around them. Entonces, esas palabras, me perdonas, estoy equivocado, he pecado, son palabras que salen fácilmente y caen frecuentemente en nuestros labios al caminar con Cristo Jesús y vamos a ser maduros. So let me just start off by saying this. Are these words, is repentance a normal part of your daily life? Y déjame entonces preguntarte, ¿el arrepentimiento es una parte normal de tu vida? Married people, ask your spouse after church. They'll tell you. Ustedes que están casados, parejas casadas, pregúntale a tu esposo o esposa, pregúntale y él te va a decir la verdad. Guys, but repentance is a major part of the Christian life. Pero hermanos, el arrepentimiento es una parte principal de la vida cristiana. Let me share with you some of the Bible verses about repentance. Déjame compartir contigo algunos versículos de la Biblia acerca del arrepentimiento. Romans 2:4, God's kindness leads us towards repentance. Romanos 2:4, la bondad, su bondad, la de Dios, quiere llevarte al arrepentimiento. We must remember, guys, when we repent, it's not about God being mad. Cuando estamos arrepentidos y tenemos arrepentimiento, no se trata de que Dios está enojado contigo, no está enfadado. For these believers, remember, they were having a God party for a week.
Para estos creyentes, recuerda que habían tenido una celebración de Dios por toda una semana. And they realized how good they were, and they saw how they were failing, and they said, God, you've been so good to us, we want to repent. That's the goal. That's where we want to get. Y al darse cuenta de lo bueno que es Dios y que nosotros hemos fallado, eso es el tiempo que nos arrepentimos, eso es arrepentimiento. You know, if Jesus was our pastor, and guys, I wish he was, church would be much better. You know what his main topic was when he preached? Repent. Saben que si Cristo Jesús fuera nuestro pastor, y cómo me encantaría que eso lo fuera, porque la iglesia sería tanto mejor, pero sabes que uno de los temas importantes que fluiría sería el arrepentimiento. He said it all the time. Y lo hablaba y lo mencionaba todo el tiempo. Let me give you an example, Matthew 4:17. Déjame darte un ejemplo, Mateo 4:17. From that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is here. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. When we sin against people and against our Lord, the first step should be repent. Cuando nosotros pecamos contra otras personas y contra nuestro Señor, el primer paso debe ser el arrepentimiento. Next question is, how will God respond when we repent? La segunda pregunta es, ¿cómo responderá Dios cuando nos arrepentimos? The Bible tells us 1 John 1:9. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us of our sins, cleanse us from all unrighteousness every time. si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad, y eso pasa cada vez y siempre. Let me remind you of the one sin that God cannot forgive of yours, the one you won't repent of. Déjame decirte, aquel pecado de cual Dios no te va a perdonar es aquel del cual tú no te arrepientes. He wants us to, he's begging us to, but he's saying, please repent so I can forgive you and restore fellowship. Dios quiere que nos arrepentamos, Dios nos anima a que lo hagamos. Él quiere restaurar nuestra relación a una amistad libre con Él. So what were these believers going to do after they repented? Entonces, ¿qué iban a hacer estos creyentes después de arrepentirse? They were going to go back and have a long church service. Iban a regresar y tener un servicio en la iglesia bien largo. We'll see that as we continue and read verse 3. Vamos a verlo esto en el versículo 3. They stood where they were and read from the book of the law of the Lord their God for a quarter of the day. They spent another quarter in confession and then in worshiping the Lord their God. Y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor de su Dios, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Another 6-hour-long church service. Un servicio que continuaba de 6 horas más. The service begins by them reading verse by verse through the law of God. El servicio comienza a leer versículo por versículo la ley de Dios. They wouldn't skip around and read different verses. They turned to like Exodus and read the whole thing verse by verse. No se iban saltando de libro a libro, lugar a lugar, sino que fueron al libro de Éxodo en la ley y empezaron a leer versículo por versículo. Now you Bible scholars like Jeff are thinking they didn't have verses back then. Yes, we know it, but they read line by line. Ahora, ustedes, escolares bíblicos como Jeff, saben de que esos días no habían versículos con números, pero sí leían línea por línea. And then after that, they publicly repented of their sins. God, I'm sorry, I repent, please forgive me. Y después de eso, ellos confesaron públicamente sus pecados y dijeron, Señor, hemos pecado y nos arrepentimos. And then after that, they worship God passionately. Y después de eso, adoraron a Dios apasionadamente. Friends, all these things should be happening right here at our church. Hermanos, todas estas cosas deberían estar ocurriendo aquí mismo en nuestra iglesia. Corporately as a church family, but more importantly, individually for you and me as Christians. Como familia de Dios lo hacemos corporalmente en grupo, pero también nosotros cada uno nosotros individualmente como cristianos. That's why I've nicknamed our steps out front the repentance steps. Por eso yo le he dado el apodo a los pasos del frente, a los escalones, los pasos del arrepentimiento. Because I'm walking up to church and go, God, I sinned today. I need to repent before I step into your house. Repentance steps. I do it right on the steps. I want you to do it too. Porque cuando yo estoy entrando a la iglesia, estoy dando esos pasitos, entrando hacia la iglesia, digo, Señor, he pecado contra ti hoy y quiero arrepentirme de ellos. Antes de entrar a la casa de Dios, quiero arrepentirme y estar bien con el See, Señor. because what I found out is when I bring my sin into God's house, I can't worship. I can't hear God's word because fellowship's still cut off. I haven't done step number 1, repentance, to get that fellowship. Porque yo lo que he encontrado es que si yo entro a la casa de Dios con pecado y que no está confesado, siento que no puedo alabarlo a Dios libremente y esa relación está como tapada o está como hay una barrera entre yo y Dios. I want to encourage you when you come to church, first thing you do, get alone with Jesus and say, I repent. Check your heart
And if you've sinned, which I'm sure you have and will, repent. Quiero animarte entonces en cuanto entras a la casa de Dios, quiero que en tu propio corazón tengas un momento de arrepentimiento y confesión con el Señor Jesús, porque si has pecado y lo vas a hacer y lo vas a hacer en el futuro, arrepiéntete. And then we can study the Bible and worship with joy. Y después podemos estudiar y mirar la palabra de Dios con gozo. Amen? Amén. Hey, let's continue on here in chapter 9. Read verses 4 to the first half of verse 5. Continuemos leyendo versículos 4 a la primera mitad del 5. Standing on the stairs were the Levites, with all those fun names George is about to read, who called with loud voices to the Lord their God. Verse 5, and the Levites, again, more names that George is going to read, they said, stand up and praise the Lord your God, who is from everlasting to everlasting. Luego los levitas, Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buní, Serebías, Baní y Kenaní, subieron a la plataforma y en alta voz invocaron al Señor su Dios. Y los levitas, Jesúa, Cadmiel, Baní, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, clamaron, ¡vamos! Bendigan al Señor su Dios desde ahora y para siempre. Oh, the wifey Stacy's up here clapping for Mi George. esposa está dando aplausos. That is Gracias. cute. That is cute. Es Guys, mi here we porrista. see how the church service went back in the city of Y Jerusalem. podemos ver cómo el servicio de la iglesia regresaron a la ciudad de Jerusalén. Again, the spiritual leaders back then were called Levites or priests. They would lead the church service. Los líderes espirituales en esos días se llamaban los levitas y ellos eran los que dirigían el servicio de la iglesia. We saw last time Ezra, the lead priest or the senior pastor, was up behind the stage, but the Levites were all on the stairs. Vamos a ver podíamos ver cómo el pastor o el líder de los levitas, el cura, Ezra, el líder, entonces él guiaba y después los demás levitas estaban en los pasos del templo. And look what these Levites, these priests, did here in verse 4. Y miren lo que hacían aquí los levitas en el versículo 4. They called with loud voices to the Lord their God. Dice, en alta voz invocaron al Señor su Dios. There's a guy that visited our church one time and he asked me, why do you yell in church? A un señor que estaba aquí, que me visitó una vez, me dijo, ¿por qué es que tú gritas en la iglesia? And I said, wife, it's because it's biblical. Y le dije a mi esposa, es porque es muy bíblico. And then I listened to a CD of me and said, wow, I do yell. I'm going to try and yell a little less. Y después escuché un CD con una grabación de mí y dice, sí, estoy gritando mucho, voy a gritar más ahora. So the priest began by crying out and praising God. Entonces los sacerdotes comenzaron a en alta voz invocar y llamar al Señor. It's very important to realize, though, look, it's not only the priests that are doing this. Y es importante mirar de que no solamente son los sacerdotes que hacen esto. Look what they told the believers to do here at the end of verse 5. Miren lo que le dijeron a los creyentes en el versículo 5. They said, stand up and praise the Lord your God, who is from everlasting to everlasting. Les dijeron a todo el pueblo, vamos, levántense, bendigan al Señor su Dios desde ahora y para siempre. This was a call for the church to worship. Ese era un llamamiento para alabanza a Dios. Just like Hector did, the leader said, stand up, we're going to worship. And just like you guys did, they stood up and worshiped. Igual que lo hizo Héctor y dijeron, vamos a ponernos de pie y alabar al Señor, también lo hicieron de esta manera en esos días. I'll stand with arms high and heart abandoned. You know those in Spanish. De pie, con manos alzadas adoro. Yes, yeah. And the whole, hey guys, yeah. Guys, the church exploded in Y worship. la iglesia explotó en alabanza. That's what we want to do right here at our Y church. eso es lo que queremos hacer aquí mismo en la iglesia. We want as a church worship to explode, but again, more importantly, worship to explode individually from your heart straight to God's throne. Queremos que como cuerpo, como familia de Dios, explote la alabanza a Dios, pero más importantemente de cada uno de nuestros corazones, individualmente nuestro corazón que esté alabando a Dios. And the reason Sergio keeps the music up so loud, although I often tell him to turn it down, is so you can sing at the top of your lungs and not do a solo where everyone's going to listen. Y la razón por la cual Sergio a veces sube la música tanto y yo tengo que simplemente decirle que a veces la baje, es porque él quiere que tú sientas esa libertad y que sientas la música y que tampoco te sientas que está cantando un solo ante Dios para... Please, Christian, feel free to worship Jesus passionately and loudly here. Por favor, hermanos cristianos, sientan la libertad de apasionadamente y libremente adorar al Señor aquí. Feel free to sit quietly and worship Jesus right where you're at. Y también siente la libertad de sentarte quietamente en tu misma silla
silla y adorar a Dios ahí en ese mismo lugar donde estás. Feel free during worship to stand up, raise your hands, and let out a shout to Y Jesus. siente la libertad de levantar las manos y dar un grito de júbilo al Señor Jesús. Feel free to fall on your face in silence in worship. Siente también la libertad de caer en tu rostro y adorar en silencio. It's biblical, and feel free to worship as God leads you. Es algo bíblico y siente la libertad de adorar al Señor Jesús. That's what was going on with this huge church service in Jerusalem. Y aquí es lo que estaba ocurriendo en este gran servicio de la iglesia. But the service was just getting started. Pero el servicio nomás estaba comenzando. We'll see what happened next as we continue in verse 5 up to verse 6. Vamos a ver lo que ocurre al continuar versículos 5 y 6. Blessed be your glorious name, and may it be exalted above all blessing and praise. You alone are the Lord. You made the heavens, even the highest heavens, and all the starry host, the earth, and all that's in it, the seas, and all that's in them. You give life to everything, and the multitudes of heaven worship you. Bendito seas, Señor, sea exaltado tu glorioso nombre que está por encima de toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Solo tú, Señor. So far in this service, they've had the word, they've had repentance, they've had worship. Entonces, hasta ahora en este servicio han tenido la palabra de Dios, han tenido arrepentimiento y ahora adoración. And here the priests began to lead the people in prayer. Y aquí los sacerdotes empezaron a guiar al pueblo en oración. Those of you taking notes, this is the longest prayer in the entire Bible. Para aquellos de ustedes que están tomando apunte, esta es la oración más larga en toda la Biblia. It's 34 verses long. 34 versos de largo. And there are two main focuses of this prayer. Y hay dos enfoques en esta oración. The first focus is repentance. El primer enfoque es el arrepentimiento. Repentance is a part of prayer. El arrepentimiento es parte de la oración. This prayer is going to include 20 different sins of Israel. Y va a incluir esta oración 20 diferentes pecados de Israel. But the second and main focus of this prayer is God. El segundo y el más importante enfoque de esta oración es Dios. This prayer contains 74 different truths or qualities or facts about Almighty God. Esta oración contiene 74 diferentes hechos o cualidades o descripciones acerca de Dios. Friends, because of that, there's a lot for us to learn about God in this prayer. Y por esa razón hay mucho que podemos aprender acerca de Dios en esta oración. See, because the same God we love and serve today is the one they were serving almost 2,500 years ago. Porque el mismo Dios que nosotros servimos y adoramos hoy es el mismo que se adoraban hace 2500 años atrás. So in verses 5 and 6, we see how this powerful prayer begins. Y en versículo aquí vamos a ver cómo comienza esta poderosa oración, versículo 6. They begin the prayer by acknowledging who God is and what God has done. Comienzan reconociendo quién es Dios y qué es lo que hace. We see that they remembered God is glorious and exalted. Vemos que Dios es un Dios glorioso y es exaltado. They remembered God is the creator and the giver of life. Recuerdan que Dios es el creador y el dador de la vida. They remembered that God is worthy of worship. Recuerdan que Dios es digno de alabanza. Something very important Christians need to remember in prayer. Algo muy importante que los creyentes tienen que recordar en la oración. God is the starting point of our prayers, not us. Dios es el comienzo de nuestra oración, no nosotros. That means we begin our prayers remembering who God is. Nosotros comenzamos la oración recordando quién es Dios. A lot of times we're tempted to start our prayers only think about God, my life stinks, do this, fix this problem, I have an emergency, make sure I get some cash tomorrow. Normalmente comenzamos la oración, Dios, mi vida es terrible, no sé qué hacer, necesito dinero, por favor, dame un dinerazo ahora mismo para mañana. And the more we talk about ourselves, the more depressing it gets. We usually just quit and walk away. Y cuanto más oramos, recordamos nuestra vida miserable y ya dejamos y nos vamos de la oración. Guys, we've got to begin by remembering who God is. Hermanos, tenemos que empezar la oración recordando quién es Dios. That He's Almighty Creator, that He's worthy, that He's a giver of life. Que es el Dios todopoderoso y que Él es digno y que es el dador de la vida. When I get that in my mind and then I bring up my miserable life, I still have some hope because I remember who He is. Cuando recuerdo y pongo eso en mi mente, me doy cuenta y tengo esperanza porque recuerdo quién es Él. Our prayers need to begin by remembering who God is. Our Father who art in heaven,
Hallowed be the name. Jesus even did it. Nuestra oración debe comenzar reconociendo y hablando acerca de lo grandioso que es Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así lo dijo Jesús. Let's continue looking at this powerful prayer in verses 7 and 8. Recordemos y contemos en el versículo 7 a 8 esta oración poderosa. You are the Lord God who chose Abram and brought him out of Ur of the Chaldees and named him Abraham. You found his heart faithful to you, and you made a covenant with him to give to the descendants the lands of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Jebusites, and Termites. You have kept your promise because you are righteous. Tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Descubriste en él un corazón fiel, por eso hiciste con él un pacto. Le prometiste que a sus descendientes les darías la tierra de los cananeos, de los hititas, amorreos y fereceos, y de los jebuseos y jerjeseos. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Now, in this part of the prayer, the people reflect back on their history as Jewish believers. En esta parte de la oración, el pueblo se enfoca en su historia como pueblo israelita. Specifically, they're bringing up an event that we find in our Bibles back in Genesis chapters 12 to 27. Y están resaltando específicamente un evento que ocurrió en el libro de Génesis, en capítulos 12 al 25. Again, they're remembering how God called the first Jewish man, Abraham. He became the father of their faith. Están recordando y resaltando ese evento de cómo Dios llamó al primer hombre judío que fue llamado, que era Abraham. They're remembering how God was faithful to Abraham. Se dan cuenta cómo Dios había sido fiel con Abraham. How God had made a covenant with him and kept his promises to Y Abraham. cómo Dios había hecho un pacto con él y mantenido sus promesas para él. We're actually going to see that most of the rest of this prayer is believers reflecting back on their past history. But why? Pero vamos a ver que la mayoría de esta oración es cómo los creyentes se reflejan en su historia mirando a su pasado. Ahora, ¿por qué hacen eso? Why in the prayer do they continuously reflect back and think back and pray about their past history? ¿Por Why? qué es que ellos reflexionan y piensan y se enfocan tanto en la historia y en su pasado? ¿Por qué? For the same two reasons that it's good for you and I as Christians today to do that. Porque las mismas razones para nosotros cristianos es bueno que nosotros, que hoy en día nos enfoquemos en eso. Let me give you two reasons why it's good to reflect back on and pray about our past history. Déjame darte dos razones por las cuales es bueno reflejar en nuestra historia en el pasado. Number one, it reminds us of God's faithfulness to us in the past. Número uno, nos recuerda de la fidelidad de Dios hacia nosotros en todo el pasado. What's the worst trial we ever go through? The one we're in right now. ¿Cuál fue la peor prueba que hemos tenido hasta ahora? La que estamos en la que estamos Every ahorita. trial we're thinking, I'm not going to get through this one. This one is going to kill me. En cada prueba que estamos a veces decimos, ya no salgo de esta me va a matar. When I reflect back on the past, no, I didn't die. I probably won't die in this one either. I guess I'll keep going. Y cuando miro al pasado voy a decir, no voy a morir. He pasado por varias otras y voy a continuar después de Give esta. you a second reason here. Segunda razón, To try and learn from our past sins and mistakes so we don't repeat them. para aprender de los errores y pecados del pasado para no repetirlos. That is why these wise believers spend so much time thinking about and praying about their past history. Y esta es la razón por la cual estos creyentes sabios pasaban tanto tiempo, reflejaban tanto en la historia, en su pasado. And we're going to see them do it again as we continue verses Vamos a 9 ver to cómo 12. siguen haciendo en versículos 9 al 12. You saw the suffering of our forefathers in Egypt. You heard their cry at the Red Sea. You sent miraculous signs and wonders against Pharaoh, against his officials and the people of his land. You know how arrogantly the Egyptians treated them. You divided the sea before them so they passed through it on dry ground. You hurled their pursuers into the depths. By day you led them with a pillar of cloud, and by night with a pillar of fire to give them light in the way they were to take. En Egipto viste la aflicción de nuestros padres. Junto al Mar Rojo escuchaste sus lamentos. Lanzaste grandes señales y maravillas contra el faraón, sus siervos y toda su gente, porque viste la insolencia con que habían tratado tu pueblo. Fue así como te ganaste la buena fama que hoy tienes. A la vista de ellos abriste el mar y lo cruzaron sobre terreno seco, pero arrojaste sus perseguidores en lo más profundo del mar como piedra en aguas caudalosas. Con una columna de nube los guiaste de día, con una columna de fuego los guiaste de noche. Les alumbraste el camino que debían seguir. In this part of the prayer, the priests bring up an event from Exodus chapters 2 to 15. En esta parte de la oración ellos resaltan el evento que ocurrió en Éxodo capítulo 15. That was the exodus of Israel from their Egyptian slavery. Eso fue el éxodo del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. And in this prayer, they brought up a number of miracles that God had done for his people. Y en esta oración ellos nombran una variedad de milagros que Dios había hecho.
God has done many miracles in your life, Christian. Dios ha hecho muchos milagros en tu vida, hermano y hermana God has cristiana. answered many prayers in your life, Christian. Dios ha respondido a muchas oraciones en tu vida, hermano. You know, I have a friend, he writes everything in a journal. He writes every prayer request. And then when it's answered, he writes answered. And he always looks back at God's answered prayers and God's miracles. So he has faith for today. Yo tengo un amigo que escribe en su diario cada vez que hace una oración y la respuesta que da Dios, y en el pasado él puede ver cómo Dios ha sido fiel y respondido a sus peticiones. When he's lacking in faith, instead of going to the Israel's history, he goes to his own history. Wow, God, you answered that one. You did a miracle there. You answered that one. His faith grows. Guys, you can do that too. Y cuando le falta fe y se siente débil, él no solamente mira la historia de Israel, pero sí mira su propia historia y dice, mira el milagro que hizo Dios, cómo respondiste aquí, mira lo que me dijiste aquí en esta oración. Now this miracle exodus from Egypt had a really a lot, meant a lot to the Israelites of that day. Why? Ahora, esta historia de milagros en Israel tenía mucho significado para Israel. ¿Y por qué? Because in a way they were slaves too. Porque de una manera ellos también eran esclavos. Remember, they weren't free. They were under the control of the Babylonian Empire. Even Nehemiah needed permission to go. Recuerden que todavía ellos estaban bajo el control del imperio de Babilonia. Hasta Nehemías tuvo que pedir permiso para ir a Jerusalén. So they were saying, God, you freed your people 1,000 years ago. We need you to free us today. Entonces decían, Señor Dios, tú liberaste a tu pueblo hace 1000 años atrás. Necesitamos que nos liberes hoy otra vez. Guys, we can do that too. Hermanos, también podemos hacer esto nosotros. Things haven't changed. We go through the same struggles past believers in history have. Las cosas no han cambiado. Nosotros pasamos por las mismas pruebas y dificultades que pasaron los creyentes en el pasado. Let God's faithfulness to the Israelites in the Old Testament and the believers in the New bring you hope and encouragement and faith for the struggles you're going through today. Deja que la fidelidad y las pruebas y dificultades de los creyentes en el Antiguo y Nuevo Testamento te traigan esperanza y que te fortalezcan tu fe en el medio de tus pruebas y dificultades. Our prayerful history lesson will continue as we read verses 13 and 14. Esta oración poderosa continúa al leer versículos 13 y 14. God, you came down on Mount Sinai. You spoke to them from heaven. You gave them regulations and laws that are good and right, and decrees and commands that are good. You made known to them your holy Sabbath and gave them commands, decrees, laws. In their hunger, you gave them bread from heaven, and in their thirst, you brought them water from the rock. You told them to go in and take possession of the land you'd sworn with uplifted hands to give them. Hablando a Dios, descendiste al monte Sinaí, desde el cielo les hablaste, les diste juicios rectos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, les diste de conocer tu sábado santo y por medio de tu servidor Moisés les entregaste tus mandamientos, estatutos y leyes. 13 and 14? Yep. Here we see God in the prayer, they bring up an event from Exodus chapters 19 and 20. Y aquí entonces ellos están hablando de un evento que ocurrió en Éxodo 19 y 20. The first time God gives a written word of God to the people of Israel, it started with the Ten Commandments. La primera vez que Dios entrega su palabra en escrito al pueblo de Israel cuando bajan los 10 mandamientos del Sinaí. And did you notice their point of view on God's written word? ¿Y vieron la perspectiva que tienen ellos al hablar de la palabra de Dios? They prayed, your word is just, your word is right, your commands are good. Dice, tus juicios son rectos, tus leyes verdaderas, tus estatutos y mandamientos buenos. Now remember, they are saying we are coming back to God's word. Why were they having to come back? Recuerden que ellos están diciendo, ahora estamos nosotros regresando a la palabra de Dios. ¿Por qué estaban regresando? Because foolish Israelites for years and generations had said, forget it, we don't care, we're going to do our own thing, we're going to live like the nations around us. Porque muchos israelitas necios y tontos habían echado la palabra de Dios a un lado y decían, ya nos olvidemos, vamos a nuestro propio camino. By bringing this up, they're saying, we're not doing what the foolish people before us did. We're coming back to you. We're living by your word. We're going to be faithful to you and to your church. Al mencionar esto estamos diciendo, no vamos a ser como aquellos necios que te dejaron y te abandonaron atrás. Nosotros vamos a buscarte, Dios, vamos a ser fieles a tu palabra y vamos a caminar en tus caminos. And God looked at their hearts and he saw these people mean it. Y Dios miró sus corazones y dijo, esta gente sí lo hace de ganas y de buen corazón. And this is again one of the reasons God did a revival in Jerusalem. Y esta es una de las razones por la cual Dios trajo un reavivamiento en Israel en este tiempo. We see another history lesson, verse 15. Vemos otra historia, otra lección de la historia en versículo 15. In their hunger you gave them bread from heaven, and in their thirst you brought them water from the rock. You told them, go and take possession of the land you had sworn with uplifted hands. Saciaste su hambre con pan del cielo, calmaste su sed con agua de la roca, les diste posesión de la tierra que bajo juramento les habías prometido.
Here they bring up an event from Exodus chapter 16. Aquí traen y resaltan un evento del capítulo 16 de Éxodo. Again, this is when the Israelites were starving and about to die. Aquí es donde Israel estaba muriéndose de hambre y estaban por morir. And God provided them manna from heaven. God provided them also water from the rock. Y Dios les proveyó maná del cielo y agua de la roca. God provided when they were at the point of dying. Dios les proveyó para ellos cuando estaban al punto de muerte. They were in an emergency. God came through. Estaban en una emergencia y Dios provino. There's some of you that are facing an emergency right now. Y algunos de ustedes se encuentran en una emergencia ahora mismo. Maybe it's you don't even have food or water to drink. Quizás tú mismo no tengas ni comida ni agua que beber. Maybe it's there's an emergency in your marriage, an emergency in your home, emergency in your finances. Quizás hay una emergencia en tu matrimonio, una en tu familia. You need to come to God. You need to beg God to intervene and trust that He can and will. Tienes que regresar a Dios y confiar de que Él sí va a estar ahí y que Él sí te va a liberar. These people in Jerusalem, guys, they had an emergency. Esta gente en Jerusalén tenían una emergencia. Their life was on the line. Every second of the day they were building that wall. Su vida estaba en la línea, en peligro, cada día que ellos estaban edificando esas paredes. And they trusted God, and God came through. They said, now we need provision. God came through. Ellos confiaron en Dios y Dios proveyó y les rescató de esa emergencia. When you have an emergency, first you go to God. Use wisdom, pray, ask Him to come through, please. Cuando tengas una emergencia, primero acude a Dios y órale a Él y Él es el que va a rescatar. If you have no food, after you pray about it tonight, come to us after church and we'll give you some. That's how God will meet that emergency. Si tú no tienes comida, quiero que ores a Dios y después que vengas a nosotros y nosotros vamos a llenar esa necesidad y así es como Dios va a responder. But know that God did these miracles at the point where they were thought there was no hope and they were going to die. Pero recuerda que ellos tomaron esas oraciones cuando estaban al punto que no había esperanza y que estaban por morir y Dios vino y los rescató. Let's continue on verses 16 and 17. Continuemos versículos 16 y 17. But they, our forefathers, became arrogant and stiff-necked and didn't obey your commands. They refused to listen and they failed to remember the miracles you performed against them. They became stiff-necked in their rebellion. They appointed a leader in order to return to their slavery. But you are a forgiving God, gracious and compassionate, slow to anger, abounding in love. Therefore you didn't desert them. Pero ellos y nuestros padres fueron altivos, no quisieron obedecer tus mandamientos, se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú no los abandonaste porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Again, these believers are praying and recounting the history of their forefathers. Otra the Jews vez, before them. estos creyentes están recordando y otra vez contando otra vez la historia de sus antepasados judíos. And these, look at how the ones responded that saw this miraculous provision of God. Y miren cómo respondió Dios, cómo respondieron al ver la provisión maravillosa de Dios. They were arrogant, they were stiff-necked, they refused to obey God's command. Fueron altivos, se pusieron tercos, rehusaron obedecer los mandamientos. Let me show you the kind of people it's talking about today. Déjame decirte de qué clase de personas está hablando hoy. They have an emergency, they're about to die, they're miserable, they're starving. They come to church, beg, God helps them, God blesses them. Once their life gets okay, see you, God, don't call me church, I'll see you next time. And then you never see them again. Happens all the time. Familias que tienen una emergencia, están desesperados, están al punto de desesperación, muy necesitados, vienen a la iglesia les ayuda, les saca de la emergencia, les provee por sus necesidades, las cosas empiezan a mejorar, y después dicen, pues gracias, hasta luego, ya me voy, nos vemos la próxima vez. The problem is, if they're really Christians and they do it, they're the most miserable person in the world out there. El I've tried. problema es que si ellos son cristianos, ellos van a ser la persona más miserable en el mundo, yo sé porque yo lo he probado. We see two reasons why these foolish believers did this, verse 17. Vemos dos razones por la cual estos creyentes necios hicieron esto. Number one, they refused to listen. Número uno, se negaron a escuchar. Number two, they failed to remember what God had done for them in the past. Número dos, no se acordaron de las maravillas que Dios hizo por ellos en el pasado. Christian, these two actions will stunt your spiritual growth and keep you an eternal baby. Estas dos acciones, hermanos, te van a mantener un bebecito espiritual. No vas a poder crecer si haces esto. Open your heart to receive.
Abre tu corazón a recibir. Give people in your life the freedom to speak truth in your life, even kids, parents. Dale la oportunidad a las demás personas que hablen la verdad en tu corazón, a un papás y mamás que sus hijos les hablan. And then regularly spend some time remembering what God has done for you in the past. Y quiero que pases tiempo a menudo recordando las maravillas, las cosas que Dios ha hecho por ti en el pasado. And then don't forget to remember who God is. Look at verse 17. Y otra vez, no te olvides lo que Dios ha hecho para ti. Fíjense el versículo 17. Because this is important, because we're all going to blow it sometimes. Está muy importante aquí porque todos vamos a fallar bien grande. But you're a forgiving God. You're gracious. You're compassionate. You're slow to anger. You're abounding in love. Dice, pero tú eres un Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Some of you need to repent tonight of wicked sin that you've brought into God's house. Algunos de ustedes deben arrepentirse esta noche misma del pecado malvado que has hecho I want you to aquí. do it during our closing time of worship. Repent of your sin, you and God. Quiero que te arrepientas, lo hagas durante la última parte de la oración, en la última parte del servicio. Arrepiéntete ante Dios. Then when you're done repenting, I want you to read this Bible verse, verse 17. Y cuando termines de arrepentirte, quiero que leas este versículo de la Biblia, versículo 17. And you are a forgiving God. You are gracious and compassionate. You are slow to anger. You're abounding in love, and I love you. Porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y yo te amo, Dios. That is your God. That is your God's heart for you when you're a good boy or a bad boy. Ese es tu Dios, ese es el corazón de tu Dios que te ama cuando eres un chico bueno o un chico malo. That is how God thinks of you. That is are God's thoughts for you, towards you, always. Así es como piensa Dios hacia ti. Esos son los pensamientos de Dios hacia ti siempre. Let's continue on with verses 19 and 20. Continuamos versículos 19 al 20. We read there, because of your great compassion, you did not abandon them in the desert. By day, the pillar of cloud did not cease to guide them in their path, nor the pillar of fire by night to shine in the way they were to take. You gave them your good spirit to instruct them. You did not withhold the manna from their mouths, and you gave them water for their thirst. Tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Jamás se apartó de ellos la columna de nube que los guiaba de día por el camino, ni dejó de alumbrarlos la columna de fuego que de noche les mostraba por dónde ir. Con tu buen espíritu les diste entendimiento, no les quitaste tu maná de la boca, les diste agua para calmar su sed. You know why I love the story of the rebellious nation of Israel so ¿Saben much? por qué me gusta tanto esta historia de la nación rebelde de Israel? Because it reminds me of me. Porque me recuerda de mí mismo, And it reminds me of all you. me recuerda de ustedes también. Christians that love Jesus, that fall, that stumble, that get up, but that keep receiving the love and mercy and grace of Jesus. Cristianos que fallan, que pecan, que se caen y tropiezan, pero se levantan otra vez bajo el perdón, la misericordia y el amor de Cristo Jesús. And since Jesus will never give up on us, we just need to make sure we don't give up on him. Y como Jesucristo nunca se va a dar por vencido contigo, nosotros tenemos que asegurarnos que nunca debemos darnos por vencidos con Él. Church, we have a rule here, no perfect people allowed. Tenemos una regla aquí en la iglesia que dice, no se aceptan personas perfectas. And it starts by us as pastors. Y comienza con nosotros como pastores. Please know if you're a sinner that falls and gets up, that repents, that asks for forgiveness, that says you're sorry, you will always be welcome here. Recuerda que si tú eres un pecador que está arrepentido y confiesa sus pecados al Señor, tú siempre vas a estar bienvenido aquí. And the second you come and ask for forgiveness, you will always be forgiven here. You'll be loved here. You'll be welcomed here. El segundo en que tú pides perdón y te arrepientes, vas a estar bienvenido y vas a ser perdonado aquí And siempre. if you want to repent of your sin and you need prayer, come up to us. We're not going to condemn you. Y si quieres arrepentirte, confesar tus pecados con nosotros, no te vamos a condenar, no te vamos a decir cosas feas. Like the person that came up on Sunday and said, I'm a homosexual. Do I need to leave the church? I said, no, you don't need to leave the church. Are you a Christian? She said, yeah, you stay here. Es como la persona que se me acercó el domingo y me dijo, ¿sabes qué? Yo soy un homosexual, ¿me debo de salir de la iglesia? Le dijo, no, no salgas de la iglesia. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. Entonces quédate aquí So en if la you're a iglesia. sinner, so are all those people. We're going to work on repenting, and we're going to work on growing and walking in holiness, and we're all going to do it together, and I'm going to be right there with you. Y el Señor y le dijo, mira, eres un pecador como todos los demás personas que somos aquí pecadores, vamos a trabajar en el pecado, vamos a arrepentirnos y caminar adelante con Cristo Jesús. But I said, way more important than me or our church helping you,
Jesus himself has promised you as a Christian, he will never leave you or forsake you. He will help you. He will forgive you. He's going to lift you up when you fall. Y más importante que lo que yo, la iglesia, pueden hacer por ti es el perdón y el amor, la ayuda, la edificación que Jesucristo va a hacer por ti y que te va a ayudar y caminar contigo día tras día. Remember, these were baby believers in Jerusalem saying this prayer that had been blowing it, not walking with God almost all their life. Recuerdan que estos eran creyentes espiritualmente bebecitos que habían pasado toda su vida en derrota y que habían pecado toda su vida. And then Nehemiah kicks them in the rear, makes them start working. Ezra kicks them in the spiritual rear, makes them start worshiping. And they're going, whoa, this is new. Yeah, it is new. This is what believers do. Let's go together. Y Nehemías les da una ayudita dando una buena patada en el trasero para que sigan caminando fuerte. Y Ezra les... En la pompa izquierda se le da a Ezra espiritualmente para que ellos sigan adelante con el Señor. Dice, esto es algo nuevo, esto es una vida nueva. Sí, tenemos que seguir adelante con el Señor. And the end result was the whole church said, yeah, we want to do it. We're sinners. Is that okay? Yeah, that's okay. We want to do it. And a revival broke out. Y el resultado fue que la iglesia, el pueblo respondió, sí, queremos seguir adelante, queremos hacer lo que Dios nos manda, queremos arrepentirnos, sí, vamos a arrepentirnos ante Dios y vamos a caminar adelante. That is the main lesson of this prayer. God never gave up on Israel. Esa es la punto más importante de esta oración, es que Dios nunca se da por vencido en Israel. Now they could have saved themselves a lot of pain by repenting without discipline. That's another lesson we need to learn. Ahora, ellos podrían haber aprendido esta lección y podrían haberse evitado mucho dolor si se habrían arrepentido anteriormente y nosotros también debemos aprender a arrepentirnos antes. Remember, there's two ways to repent. I call them the easy way and the hard way. Hay dos maneras de arrepentirse, la manera fácil y la difícil. The easy way, which Israel didn't usually take, is you get warned by God. How? La manera fácil es que Dios te da una advertencia. Ahora, ¿cómo ocurre esto? As you read the word daily, the Bible points out your sin. You say, I repent. That's the easy way. God says, great, let's walk with you. Al leer la Biblia diariamente, Dios te está hablando y te está diciendo, mira, esto está mal, debes arrepentirte. Y dices, ok, ¿cómo hago? ¿Te arrepientes ahora? Muy bien, está listo, sigamos adelante. Come to church on Sunday and Wednesday. Something that's said from the pulpit nails you right where you're at. You say, it's not Mike's fault. I don't hate him. I'm going to forgive him for screaming, and I'm going to repent. That's the easy way. Vienes a la iglesia los domingos y los miércoles, escuchas una parte del sermón que te habla directamente al corazón y tú dices, uy, debo arrepentirme, no es la culpa de Mike, no lo odio a él por andar gritando ni diciendo estas cosas, sino que yo debo arrepentirme ante Dios. Esa es la manera facilita. A brother or sister says, you know what, I've been sinning. You're not around in church anytime. And you know what, the fool says, you don't know what you're talking about, and lies. The wise person says, you're right, thanks for caring enough to tell me, I repent. Easy way. Otro creyente, un hermano en Cristo viene y te dice, mira hermano, aquí hay una parte en tu vida en que estás en pecado, que debes caminar con el Señor, caminar en la luz. Y el necio diría, no, tú no sabes quién eres, no sabes lo que estás diciendo, no entiendes nada. Un creyente sabio dice, sí, tienes razón, gracias por recordarme y ayúdame a mantenerme en la luz. God gave Israel chance after chance after chance after chance to repent the easy way. They refused. They said, we're getting away with it. God doesn't care. Dios les dio oportunidad tras chance de que se puedan arrepentir, de que puedan dar la vuelta, pero ellos rehusaron. Because they rejected the easy way, discipline came, they still repented. It was very, very, very painful. Y por la razón de que rechazaron la manera fácil del arrepentimiento, vino la disciplina y les fue muy, pero muy doloroso. Remember when I was coming to church and getting drunk every weekend. Recuerdan lo mismo que me pasaba a mí cuando yo era joven, iba a la iglesia y me emborrachaba todas y iba a la iglesia los fines de semana. A brother from the church said, bro, I hear you've been partying. Un hermano de la iglesia se me acercó y me dice, hermano, oigo que tú andas de fiestas. He was right. Tenía razón. I wish I would have said, man, I repent, thanks for telling me. Oh, that would have saved me so much pain. Ojalá que yo lo hubiera escuchado, que me habría arrepentido en ese mismo momento, me habría ahorrado tanto dolor. But here's what I said. Pero estos miren lo que le dije yo. I have not. Who told you I did? Yo no he estado haciendo fiestas. ¿Quién te dijo eso? The next week, I'm sitting in jail with a drunk driving charge, guilty. La próxima semana estaba sentadito en la cárcel con un cargo de manejo de ebrio y ahí estaba y el cargo fue culpable. And for a year, as I paid the bill, that guy's face was like in my memory,
dude, I hear you've been drinking. No, I have. It was like a bad dream. Y por años podía ver, estuve pagando ese precio y podía ver la cara de este hombre en mis sueños, en mis memorias, que decía, che, oigo que te estás festejando. Church, Jesus warns you, and we warn you because we love you and we want to save you some pain. Hermanos, Jesucristo te advierte y nosotros te advertimos porque queremos que te salves de todo ese dolor. If you're a Christian, God will give you some time to repent on your own. That's the easy way. If you don't, the discipline will come. It hurts. Please, do it the easy way. Si Do it tonight. escuchas la advertencia de Jesús o de un hermano, toma el camino fácil y arrepiéntete ahora, arrepiéntete esta misma noche, toma el camino fácil y ahórrate toda esa disciplina y dolor. Let's continue and skip up to 32 and 33. Continuemos hasta saltando al versículo 32 y 33. Now therefore, O God, the great, mighty, and awesome God, who keeps this covenant of love, don't let all this hardship seem trifling in your eyes. The hardship that has come upon us, upon our kings, leaders, priests, prophets, fathers. Verse 33, and all that has happened to us, you have been wrong. We have been wrong. You have been just. You have acted faithfully while we did wrong. Y ahora, Dios nuestro, Dios grande, temible y poderoso, que cumples el pacto y eres fiel, no tengas en poco los sufrimientos que han padecido nuestros reyes, gobernantes, sacerdotes y profetas, nuestros padres y todo su pueblo, desde los reyes de Asiria hasta hoy. Tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido, porque actúas con fidelidad. Nosotros, en cambio, actuamos con maldad. Again, repentance going on here. It's a major part of personal revival. Otra vez, continúa el arrepentimiento aquí y es una parte principal de lo que es el reavivamiento. If you want revival in your home, in yourself, in your family, it must start with you repenting. Si quieres tú ver el reavivamiento en tu familia, en tu hogar, en tu iglesia, en tu ciudad, en tu país, tiene que comenzar contigo, tu arrepentimiento personal. Again, that means the people around you, because it's not only against God, it's not only repenting to God, it's about repenting to people as well. Porque no solamente se trata del arrepentimiento a Dios, sino que arrepentirse con los demás también. Well, they never say sorry to me. Who cares? Are we 5-year-olds on the playground still doing that? Pues ellos nunca piden perdón a mí. Pues ¿qué somos? ¿Niñitos de 5 años que están en el jardincito llevándose mal? Yeah, of course it's hard to say sorry to someone and they don't say it and you walk away and you feel like a fool, but you've done the right thing. Pues claro que es difícil ir y pedirle perdón a una persona y decirle, y te alejas de ellos, te sientes avergonzado y como un tonto. Pero ¿sabes qué? Es lo correcto y lo tenemos que hacer. Please, Christian, let these 4 phrases flow freely off of your lips. Por favor, hermano cristiano, deja que estas 4 frases fluyan fácilmente de tus labios. I am sorry. Perdóname. I repent. Me arrepiento. Please forgive me. Me puedes perdonar. I was wrong. Yo estaba equivocado. Those words can go to Jesus. Those words can go to the people around us. Esas palabras pueden subir al Señor Jesús y a las personas que nos rodean. Friends, those are beautiful and godly words flowing from the heart of a sinner. and the Esas mouth son of a sinner. palabras hermosas que fluyen del corazón de un pecador a Dios. If you never say them, it's not because you're ultra holy, it's because you're a proud fool. Si nunca dices estas palabras, no es porque seas ultra santo, sino que eres un necio altivo. Reminds me of another guy said, "Why do you always say the word fool?" I said, "Look in Proverbs, it's about 18 times. The fool does this." There you go. Porque me recuerda del libro, un señor se me acercó y me dice, ¿por qué siempre nombras la palabra necio? Es porque está aquí en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, como más de 18 veces habla del necio, el And he necio. said, "Well, you're acting like a fool." I probably am, and it's biblical. So thanks for letting me know. I repent. I'm sorry. Please forgive Y me. ese señor me dice, Get pues one? tú estás actuando como un necio. Pues así es, no, a veces soy un necio para Dios, pero así es, a veces soy y me arrepiento si soy un necio también. Married people, please say this often to each Ustedes, other. parejas que están casadas, repitan estas palabras a menudo entre ustedes. Parents, please say this often to your children. Papás y mamás, repitan estas palabras a menudo a sus hijos. If you yell at your kids, say, "I repent. I'm sorry. I don't want to yell." Si tú les gritas a tus niños, tienes que decirle arrepiéntete y les pides perdón a ellos. Perdóname, yo no quiero yeah. gritarte. Discipline, of course. Screaming with a red face, beating, no. Disciplina, sí. Consecuencias, sí. Pero lo que es andar gritándoles con una cara roja o estar descontrolado, eso no. Guys, this was a mega church of thousands of people hearing this prayer of repentance. The question is, how are you responding and how would these people respond? Hermanos, esta era una iglesia de miles de personas cuando esta oración de arrepentimiento estaba yendo y la pregunta sería, ¿cómo vamos nosotros a responder? ¿Qué vamos a hacer acerca de esto?
We're going to see how these people respond right here, verse 38, as we finish up. Vamos a mirar cómo es que ellos reaccionan aquí en el versículo 38. All the people saying this here, in view of all this, we're making a binding agreement, putting it in writing. Our leaders, the Levites, priests, we're all affixing our seals to it. Por todo esto nos hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. All the people are hearing this and say, you know what? I've been convicted. I want to repent. I need to change. And I want to make a covenant tonight with God to do it. Todo el pueblo escucha esto y dice, yo siento la convicción de Dios, yo me arrepiento, yo soy responsable y esta noche yo quiero hacer un pacto ante Dios. And all of chapter 10 is the covenant they made with God. We're going to study it next week. And then if you want to, with me, you're going to do it. Y en todo el capítulo 10 se trata de hacer un pacto con Dios. Y si quieren, en la semana que viene, ustedes pueden hacer este pacto conmigo. But we do have some homework Juntos, for oh tonight. Dios. Ahora, tenemos un poquito de tarea esta noche. Again, these homework assignments are not something we check on. I'm not the teacher. I won't give you detention if you don't do it. Ahora, estas tareas para el hogar, yo no se las voy a checar, no soy el maestro que les va a dar un chas. They are to help us learn how to apply God's word to our lives out there. Nos ayudan estas tareas a aplicar la palabra de Dios al mundo afuera. Your homework is to offer the same prayer up to God that we read right here in chapter 9. Tu tarea va a ser de ofrecer esta misma oración que el pueblo de Israel ofreció a Dios esta But you are semana. going to replace the part of Israel's history and put in your own. Pero tú vas a reemplazar la historia de Israel y poner tu propia historia de tu You're not going pasado. to be talking about Israel's history, their good and bad past. You're going to talk about your own. No vas a hablar y pensar acerca de la historia de Israel, sino el pasado y las cosas buenas y malas de tu pasado. You're going to remember God's faithfulness to you in the past. You're going to remember when He saved you. Vas a recordar la fidelidad de Dios en tu pasado. Vas a recordar cómo Él te salvó. You're going to remember when you sinned. You're going to remember when He forgave you. Vas a recordar cuando tú pecaste y cuando Él mismo te perdonó. You're going to remember who God is. You're going to repent. Vas a recordar quién es Dios y vas a arrepentirte. You can do this alone or you can do it as a family. Puedes hacerlo solo o con tu familia. You're going to open your Bibles right here, Nehemiah chapter 9, spend 5 minutes thinking about it, and then praying this prayer, making it your own. Y vas a leer este capítulo 9 de Nehemías, pasar 5 minutos leyéndolo y después vas a reflejar en él y vas a hacer esta oración. Again, this is a prayer that God heard, that God answered, and that brought revival to the believers. It'll do the same for you and me. Otra vez, esta es una oración que Dios escuchó, a la cual Él respondió, y esta oración trajo reavivamiento al pueblo de Israel y también va a hacer lo mismo en tu vida. I want to end by reminding you guys, I love every one of you. I want the best for every one of you, and I want to help you and our church to help you in any way we can. Y quiero terminar recordándoles que yo los amo a cada uno de ustedes, quiero lo mejor para cada uno de ustedes y quiero que el Señor Dios traiga reavivamiento a cada uno de nosotros. Amen? Good news for every one of us that are Christians tonight. Estas son buenas noticias para cada persona que está aquí presente que son cristianos. My question to everyone here tonight, nice slide, Jeremias, are you a Christian? Y la pregunta aquí, cada persona que está aquí, ¿eres tú un cristiano? Because Jesus said right here,